Hola a todos, a través de este video presentaremos un análisis del marxismo en el siglo XIX hasta los 60 del siglo XX. En principio, es necesario precisar que el marxismo no es Marx y que éste no desarrolló la teoría sobre el Estado y el fenómeno burocrático. Lo que sí hizo fue problematizar sobre la burocracia estatal a través de los apartados de sus obras. Es entonces relevante decir que esta explicación no se ocupará ni de presentar el pensamiento marxista ni de interpretarlo de forma sistemática. De lo que sí nos ocuparemos es de fijar apreciaciones de Nikos Poulantzas y de John Hathaway a propósito de las formulaciones marxistas sobre la administración pública. Para esto es necesario abordar el problema de la burocracia y el burocratismo. Desde la visión de Poulantzas es imperativo de construir el problema burocrático a partir de un análisis que defina la relación entre: primero, la categoría de burocracia; segundo, el burocratismo como sistema eminentemente organizacional; y tercero, estructuras de cada tipo de Estado. Pero estas tres categorías solo pueden ser evaluadas en el derrotero de un sistema de producción definido como capitalismo y la lucha de clases. Desde la visión del filósofo francés, la burocracia fue formulada para combatir la lucha de clases, puesto que en estos términos es un grupo social creador y productor de normas de comportamiento. Si bien para Nikos era evidente la identificación de esta retórica, la discusión, en términos académicos, fue dando un viraje del objeto de estudio, y a mediados del siglo anterior, precisamente en la década de los 40, se analizó las perspectivas funcionalistas en las que se destacaron autores como Robert Merton, el cual propuso identificar con plenitud las disfuncionalidades de la burocracia, puesto que eso significaría problematizar sobre su existencia en el sistema económico, con lo cual resulta importante para el sistema de cosas hacer una distinción y diferenciación entre la burocracia funcional eficaz y la disfuncional e ineficaz, aspecto que desde luego genera una relación tensa en tres conceptos: burocracia, burocratismo y racionalidad del sistema, todos entendidos como el conjunto de modelos normativos que regulan la organización de los sectores capitalistas. Es por esto que Weber plantea una contradicción evidente entre el fenómeno burocrático y la democracia política. Para Engels, Gramsci y Lenin existía una relación necesaria entre el fenómeno burocrático y el Estado capitalista. Esta era de carácter contradictorio, pero una contradicción estructural del sistema, de hecho orgánica. Para Poulantzas, en su reflexión marxista, la burocracia es un fenómeno eminentemente político propio de las características del aparato del Estado, y el burocratismo a su vez son las estructuras del Estado capitalista que responden a las siguientes dinámicas. En principio, el secreto burocrático, visto como el ocultamiento del saber administrativo; como segunda medida, el fetichismo de la mercantilización, que tiene como características el carácter impersonal y la división del trabajo; y por último, las formas jurídico-políticas de carácter dominante, características eminentemente de la burocracia de Weber. Nikos sostuvo que para los 60 del siglo anterior, los conceptos de burocracia y burocratismo sufrieron una transformación importantes previstas en dos hechos relevantes. El primero es la distinción clásica republicana que se difuminó principalmente en dos ramas del poder público, la ejecutiva y la judicial, puesto que el dictado y la promulgación de las normas se desplazó hacia el ejecutivo y la administración, limitando así el rol del legislativo, rol que desde la visión de la legitimidad empezó a transitar desde lo universal hasta lo instrumental para el sistema capitalista. Ante la pérdida de iniciativa por parte del legislativo, recaen en el ejecutivo acciones concretas dictadas evidentemente por la dinámica económica y articuladas con la administración que involucra su tecnicismo, son ejecutadas. El otro hecho en el que se ve reflejada aquella transformación que bien mencioné es el cambio de sistema de partidos políticos, que establece y visiona la crisis en cuanto a que los bloques de poder, en aras de garantizar su legitimidad y permanencia, establecen alianzas con fines a otros partidos políticos y a clases económicas dominantes, lo que refleja desde luego la crisis de representatividad que estos padecen. Finalmente, lo que se intenta expresar es una relación de conceptos entre la administración y el gobierno, en la cual se presentan evidentes contraposiciones en los dos, que no son sustanciales en la medida en que no implican la extinción del sistema político, sino más bien son un rasgo orgánico del mismo, es decir, no son un juego de suma cero, sino que pueden convivir. Por último,
Para el autor, el estatismo autoritario se caracteriza por la dominación de la administración y la intensificación del control por parte del Ejecutivo. En términos legislativos, se ve reflejado en un elemento de subordinación del mismo con respecto a la disposición y ejecución presidencial, autoridades de la cual la burocracia se estructura por excelencia. Abordaremos los siguientes aspectos, como las luchas de clase y los modos de producción. Por ello, la importancia de considerar la interpretación del autor Nikos Pouzla, donde nos da una ampliación sobre las perspectivas del papel o el funcionamiento de la administración pública en el marco capitalista, y que para esa respectiva explicación da un abordaje de concepciones o planteamientos clásicas del marxismo del siglo XIX, donde surgen problemas en ciertos aspectos como los modos de producción, las formas de Estado y por supuesto las dominaciones de clase. Este autor hace referencia o énfasis en el argumento de relacionar la administración pública con una superestructura, esta que está determinada, al final entendida o concebida como una estructura relacionada estrechamente a las fuerzas productivas y a las relaciones sociales de producción. Este argumento fue uno de los principales forjadores, creadores, que dio a pie a una explicación sobre la naturaleza del comportamiento burocrático, y que más adelante amplió la explicación de ciertos fenómenos como el lugar del Estado, la ideología y el saber de ese momento. Basta resaltar también que esta interpretación estuvo articulada a formulaciones desde diferentes puntos de vista. Una de ellas es donde se concibe la administración pública como un instrumento al servicio de las clases dominantes entendidas como la burguesía, donde existían unos favorecimientos a sus intereses particulares y poseían los beneficios exclusivamente. Por otro lado, tenemos la clase trabajadora desamparada, sin ningún tipo de reconocimiento, y es que es por ello, más adelante, surgen reivindicaciones y un movimiento obrero, con una lucha constante y con el objetivo de buscar mejores condiciones de trabajo y el reconocimiento de sus derechos. En segundo, tenemos la concepción capitalista con respecto a la administración pública. Tenemos que es vista como la orientación a mantener las relaciones de dominación o explotación burguesa. Estas relaciones de dominación entendidas como la burguesía, que se caracterizaban por tener los medios de producción y además los bienes producidos, es por ello que poseía un cierto beneficio y un cierto poder en ese momento. Por otro lado, está el proletariado, que debido al no poseer esos medios de producción o a carecer de ellos, debía vender su fuerza de trabajo a la burguesía. Estas fuerzas de trabajos con horas de trabajo exageradamente extensas, sin garantías laborales y con unas condiciones de vida pésimas. Por último, tenemos la perspectiva de los estados socialistas con respecto a la administración pública. Dan cuenta de la existencia de un aparato administrativo que está al servicio exclusivamente del proletariado y encaminado a funciones programáticas e instrumentales a la acción de conseguir un ideal socialista. Por último, para este autor Pouzla pone en presente una dimensión del fenómeno administrativo público que identifica y también resalta que se han venido presentando transformaciones a lo largo del tiempo en materias funcionales y estructurales, pero que no responden a una interpretación unicasual y general, sino a transformaciones en la articulación
de lógicas de acumulación y por otro lado, considerando la multiplicidad y la atención a la configuración de clases sociales. Desde otra perspectiva, y a pesar de gravitar en torno a reflexiones cercanas a las de Poulantzas, el teórico marxista John Holloway da lugar a replanteamientos o nuevos problemas significativos. Para el mencionado autor, la crítica marxista de la administración pública debe partir de una comprensión histórica sobre cómo operan las divisiones internas del Estado, sus usos tecnológicos y sus reformas, atendiendo al significado que éstas tienen para las lógicas administrativas en contextos puntuales de lucha de clases y del desarrollo capitalista, buscando establecer la relación de estos con las formas de acumulación de capital. Holloway considera que la crítica y formulaciones marxistas sobre el fenómeno administrativo público han estado presentes en los debates de los años 50 y 60 del siglo XX, relacionados solo con la capacidad de unidad que tiene hacia su interior los aparatos administrativos estatales y la posibilidad en estas condiciones de planificar el desarrollo económico y social, fundado en escuelas burguesas sobre la existencia de suficiente cohesión interna y racionalidad para asumir estrategias coherentes a largo plazo. Holloway consideraba que estos debates en el seno del marxismo se encontraban especialmente impulsados por las corrientes incrementalistas y pluralistas. Los incrementalistas argumentaban que la reforma administrativa racional se basaba en premisas falsas, dado que no existía la suficiente cohesión y el aparato de Estado terminaba siendo un conglomerado de unidades centradas en sí mismas, persiguiendo sus propios intereses en procesos de rivalidad y competencia interburocrática. Por esto, el resultado de la reforma administrativa no consistía en un incremento de racionalidad, sino en una alteración de reglas de juego con las cuales se dirimían los conflictos. Por su parte, los pluralistas intentaban interpretar los conflictos intraburocráticos articulándolos con formas más generales del conflicto social. Es por esto que se argumentaba que las unidades administrativas se desarrollaban y mantenían relaciones especiales con los sectores sociales en los que intervenían. En consecuencia de este modelo, deja percibir la forma cómo los conflictos se desprendían de diferentes dinámicas sociales, donde se movilizaba la pluralidad de actores diversos, y con ello, la dinámica no obedecía a simples lógicas administrativas endógenas, sino que se articulaba con toda la sociedad y los actores en una forma exógena. De acuerdo con Holloway, los trabajos de Poulantzas y Hirsch se acercan más a este enfoque pluralista, pero interpretando el conflicto desde una perspectiva marxista, de la cual se deriva igualmente que la administración del Estado no puede ser analizada como un bloque monolítico. Para Holloway, Poulantzas aborda el problema en términos de la manera como a través de la organización estatal se logra la unificación de intereses de las diversas fracciones de la clase dominante. Por esto, se constituyen un bloque de poder bajo facción de clase hegemónica. Esta dinámica permite percibir las contradicciones internas del Estado y la pluralidad de tensiones en el sistema. Hirsch promovía una doble perspectiva para dar cuenta de este debate. Siguiendo a Poulantzas, se ocupa el papel que cumple el Estado en la constitución del bloque de poder hegemónico, introduciendo la diferenciación de tres formas que revisten al aparato del Estado. Primero, como aparato represivo, segundo como aparato ideológico y tercero como aparato integrativo de las masas que interviene y organiza los intereses de las clases dominadas. Por lo anterior, cada aparato tiene sus propias dinámicas de unidad e integración desde la perspectiva de Hirsch, que se centran en la tensión que se mantiene entre el Estado y los procesos inmediatos de acumulación. El Estado busca responder a través de reacciones a las presiones políticas contradictorias que surgen de los procesos de acumulación que irían en contra de los intereses de las clases dominadas. Sin embargo, esta dinámica no constituye ninguna anomalía o contradicción porque es una característica estructural del mismo Estado capitalista, liberal y que tiene al capital como principal objetivo y donde el hombre está al servicio del poder económico. Es por esto que, tomando en consideración estas reflexiones, Holloway plantea que el conflicto administrativo no puede ser entendido como una mala administración, sino más bien como una parte de la estructura administrativa pública estatal
que se rige bajo la superestructura del capitalismo, y por esto la administración no representa una unidad monolítica y uniforme del Estado. Sus reformas no son procesos articulados solamente a problemas de eficiencia y dinámicas endógenas como la efectividad o demás planteamientos que se han hecho los modelos burocráticos y de administración pública, porque estas reformas no dejarán de estar articuladas al movimiento de capital como factor principal de todo el sistema. En el caso de las interpretaciones y comentarios que hace Chevalier sobre las interpretaciones marxistas de la administración pública, se subrayan como relevantes tres tipos de problemas que amplían los debates ya identificados por Poulantzas y Holloway. Desde una perspectiva funcional, la administración pública juega tres lógicas. En primer caso, se orienta a perpetuar por diversos medios ideológicos, coercitivos, físicos, latentes y simbólicos las relaciones de dominación, explotación y sujeción de los grupos dominantes sobre los grupos dominados como un instrumento técnico de la burguesía. En segundo caso, se trata de una manera paradójica y contradictoria de generar condiciones y lograr formas de cohesión social que posibiliten la subsistencia del sistema, y finalmente se trata de relativizar las pugnas en los conflictos sociales latentes, concediéndoles a estas pugnas ciertos requisitos que deben rellenar y ciertas condiciones que deben cumplir con el propósito de relativizar o menguar su carácter revolucionario y reactivo, pero sin que este tipo de soluciones propuestas por el sistema comprometan las lógicas y dinámicas estructurales, lo que quiere decir que se frena el proyecto revolucionario del pueblo por medio de concesiones que pueden darse sin afectar el sistema, pero frenando cualquier tipo de levantamiento social. Esta disposición funcional, de acuerdo con Chevalier, opera como un referente para todo el sistema de acción administrativo, sin el cual no se entiende la naturaleza misma de la administración pública como un fenómeno político y social, no solamente en los sistemas democráticos liberales, sino también en ciertas formas que pueden llegar a asumir los sistemas políticos totalitarios. En el caso de los totalitarismos, la acción e institucionalidad administrativa tiende a irrigarse a la totalidad del conjunto del cuerpo social, invadiendo cada esfera de la sociedad, disolviendo los límites entre las lógicas estatales y no estatales en pro de una expansiva estatización de las diversas formas que tienen todo tipo de relaciones sociales, políticas, culturales o identitarias. Las formas de control, saber y dominación burocrática se expanden, penetrando de manera permanente y cotidiana interacciones sociales antes no sometidas a su influjo.